Hola nuevamente programadores amantes de Golang. Después de más de un año de inactividad, estamos de vuelta con el tan prometido video sobre interfaces. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ello. Mi nombre es Jairo Lozano y espero que les sea muy útil. Y quiero comenzar por compartir que creo que las interfaces son uno de los conceptos más complejos de entender en el mundo de la programación, porque a diferencia de otros conceptos en el mundo de la programación, no es algo más abstracto, no es algo tan palpable o algo con lo que estemos tan familiarizados de una forma directa como si lo es, por ejemplo, no sé, la programación orientada a objetos, las variables, que son un espacio de memoria, las funciones, que son un conjunto de pasos que se ejecutan en un orden específico y demás, ¿no? Pero cuando se trata de las interfaces, nos es un poco más difícil de familiarizarnos con el concepto porque es algo un poquito más abstracto. Y creo que es muy importante tener un concepto más claro de lo que son las interfaces, porque solo teniendo esta idea clara vamos a saber cuándo utilizarlas y sobre todo cuándo no son de gran utilidad, porque la vida de un programador sin interfaces es una vida muy triste. Entonces, mi propósito en este video es compartirte mi visión y mi entendimiento sobre lo que son las interfaces y cómo yo hago una analogía de las interfaces con el mundo real y cómo eso me ha ayudado mucho a entender realmente lo que son las interfaces y entender cuáles son las ventajas y desventajas, cuándo usarlas y cuándo no, etcétera, etcétera. Entonces, quiero partir de dos definiciones que no son las definiciones que te vas a encontrar en Wikipedia o si buscas así directamente la definición de interfase, pero a mí me ayudaron más a entender en el ambiente de la programación el concepto de interfase. La primera definición dice: forma en la que diferentes partes de un programa pueden comunicarse y trabajar juntas sin necesidad de conocer los detalles internos de cada una. Vamos parte por parte. Forma en la que diferentes partes de un programa, por ejemplo, la parte que se conecta a la base de datos y me trae la información de todos los empleados, y la parte que se encarga de, no sé, mostrarla en pantalla para que la puedan ver los clientes. Son dos partes diferentes. Puedan comunicarse y trabajar juntas, es decir, la que se conecta a la base de datos va a mandar la información de los empleados a la que muestra la información en pantalla, sin necesidad de conocer los detalles internos de cada una. La parte que muestra a los empleados en pantalla no tiene por qué saber cómo hizo la parte que se conecta a la base de datos para traer la información, ¿no? Y hay una definición también más concreta, más simple, que simplemente dice algo que permite que dos partes no relacionadas trabajen en conjunto. Va un poquito por el mismo lado que el anterior, pero a mí se me hace más concisa y más fácil de recordar, ¿no? Algo que permite que dos partes no relacionadas trabajen en conjunto. Y el ejemplo que más me gusta a mí, porque me gusta la música, es grabar la música de una guitarra eléctrica en tu computadora. Si estás familiarizado con el rollo musical, habrás de saber que no puedes conectar una computadora eléctrica directamente a una computadora. No hay un cable que vaya del conector, del tipo de conector de la guitarra eléctrica a USB, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos si queremos grabar el sonido de la guitarra en nuestra computadora? Pues nada menos que una interfase, un aparato que literalmente se llama interfase. Y este aparato nos permite que por medio de los cables conectemos la guitarra a la interfase y luego la interfase a la computadora. Y ahora sí, al tocar la guitarra, si tenemos un software acá como GarageBand o algo que esté, un software que nos permita grabar sonido, pues vamos a ser capaces de grabar el sonido que viene de la computadora, de la guitarra, perdón, en la computadora. Y todo esto es posible gracias a la interfase, que en este caso es el aparato que permite que dos partes no relacionadas, en este caso la guitarra y la computadora, trabajen en conjunto. Entonces, hasta ahorita
quiero que te quedes con este ejemplo y con este concepto de que en este caso la interfase es esta entidad que está en medio que permite que las dos se comuniquen. Hay un paso más en abstracción que tenemos que dar para asimilar este concepto a lo que realmente es en programación, pero por lo pronto creo que nos ayuda mucho a entender esto, ¿no? Esta es la interfase, es una cosa que nos permite que dos cosas no relacionadas puedan trabajar en conjunto. Vamos ahora con un ejemplo un poquito más asimilado a lo que es el concepto de interfase en programación. Te vas a sorprender, pero es este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos de un lado una manguera de jardín y del otro lado tenemos un aspersor de jardín, ¿no? Y sabemos que esta ruedita la conectas acá en el final de la manguera pues va a estar conectada a la llave. Y cuando abres la llave, la manguera va a pasar agua a esta cosa de aquí, y esta cosa, su función es por la presión del agua girar, y estos tubitos de aquí van a aventar el agua en un radio dependiendo de la presión del agua, ¿no? Y el objetivo es pues regar el jardín. Entonces te invito a que detengas el video un ratito y trates de pensar dónde está la interfase aquí, porque a diferencia del ejemplo de la guitarra, aquí no necesitamos un tercer aparato, pero sí hay una interfase que existe para que estas dos partes no relacionadas puedan trabajar en conjunto. Entonces, pausa el video tantito, échale coco y asumiendo que ya hiciste el ejercicio de pausar y pensar un poquillo, voy a continuar. Y si llegaste a esta conclusión, excelente. Si no, no te preocupes. No es algo sencillo de cachar en un primer intento. Pero la interfase aquí, sabemos que la manguera tiene un conector con estas características de la imagen de abajo al final. Y el aspersor tiene el otro conector similar a la imagen de aquí arriba, ¿no? Entonces aquí la interfase no es algo físico, no es un aparato que tengamos que conectar la manguera y luego del otro lado el aspersor, sino que es un conjunto de reglas que ambas partes deben cumplir para que se dé la comunicación, para que se dé la interacción, para que estas dos partes, que a pesar de que son independientes y a la manguera no le interesa a dónde va a mandar el agua y al aspersor no le interesa quién le mande el agua, cumpliendo este set de reglas, pueden trabajar en conjunto. Y en este caso, el set de reglas, pues son, por ejemplo, el diámetro. Ambos tienen que tener el diámetro correcto o el mismo diámetro para poder funcionar. La muesca en espiral, que es como surquito, como un tornillo que tiene un conector hacia afuera y el otro conector hacia adentro. Y pues una regla no estrictamente marcada por la física de los dos componentes, pero también es importante, es la presión del agua, ¿no? Este aparato de aquí espera cierta presión de agua o cierto flujo, vamos a llamarle, de agua, que tiene que ser proporcionado a través de esa interfaz. Entonces, este ejemplo a mí me ayudó más a entender lo que es una interfase en el ambiente de la programación, porque en programación también tenemos que una interfase se define por un conjunto de reglas que ambas partes deben implementar, o hay una parte que espera esas reglas y otra parte que las implementa para que esas dos partes puedan trabajar en conjunto. Y podríamos asimilar esto a que este aspersor de aquí es, no sé, la parte de nuestro programa que muestra la información en pantalla, y esta manguera de acá es nuestra base de datos, que esta implementación en particular es, por ejemplo, MySQL, ¿no? Esta manguera representa una base de datos o una conexión con una base de datos de MySQL, y el flujo de agua representa los datos que nos va a entregar. Entonces, al aspersor no le interesa quién ni cómo saque esa información, que en este caso es el agua, siempre y cuando se le proporcione esa información, esa agua que necesita. Entonces, si pensamos ahora en estos términos, pues tenemos que hay algunas otras cosas
que también implementan la interfase. Por ejemplo, tú podrías simplemente llenar una botella de agua y si la muesquita, el tornillito en la botella cumple con estas características, pues podrías enroscarla aquí y, no sé, brincar encima de la botella para con tu peso hacer que el agua salga a presión y no va a ser el comportamiento ideal, pero a fin de cuentas se va a cumplir con la interfase. Hay cierto diámetro, cierta rosca, va a haber cierto flujo de agua y ese flujo de agua va a permitir que estas dos partes que no están relacionadas puedan trabajar en conjunto. A lo mejor, te digo, el comportamiento no va a ser el esperado porque el agua va a salir muy rápido y por muy poquito tiempo. Tendrías que hacer el mismo ejercicio unas 80 veces para poder regar un pedacito de jardín, pero se cumple el objetivo, ¿no? Dos partes no relacionadas trabajan en conjunto porque cumplen cierto set de reglas. Lo mismo pasa con la llave del jardín. Tú bien podrías no conectar directo a la manguera, sino conectar directo a la llave del jardín, siempre y cuando esta rosquita cumpla con las reglas de nuestra interfase. Le abres a la llave y otra vez el comportamiento no va a ser el ideal porque a lo mejor vas a tener la presión de agua necesaria o la misma que hubieras tenido con la manguera, pero pues ahora el aspersor va a estar inclinado, por lo tanto el agua va a ser distribuida en una forma curiosa, aparte de que pues estás restringido a que nada más vas a poder regar alrededor de la llave, ¿no? Porque la llave está fija. La ventaja con la manguera es que la puedes mover. Entonces, otra vez, traduciendo esto al mundo de la programación, podríamos decir, esta es una implementación esta parte acá del aspersor es la parte de mi programa que se encarga de mostrar un conjunto de empleados en la pantalla, una lista de empleados en la pantalla. Y a él no le importa de dónde le mandes los empleados, podrían estar en MySQL, que representa la manguera, o podrían estar en MongoDB, que representa el bote, o en Elasticsearch, que representa la llave del agua, o no sé, incluso en una tabla de Excel, ¿no? Esta botella, en términos de eficiencia, creo que sería como guardar la información en un archivo Excel o en un CSV. Siempre y cuando exista un conjunto de reglas en mi programa que esta parte de acá está esperando y que estas partes de acá implementen, no me importa ni cómo, ni quién, ni la eficiencia con que lo hagan, siempre y cuando esa información sea provista. Es la idea o la analogía que a mí me hace más sentido cuando se trata de entender lo que es una interfase en el ambiente de la programación. Y cuando nos es útil, porque mira, aquí hay un ejemplo muy, muy claro. Imagínate que estás implementando un servicio que lo que hace es traer otra vez un conjunto de empleados de la base de datos, mostrarlos y hacer ciertos cálculos con ello, ¿no? Si tú lo implementas por medio de una interfase, es decir, tu programa principal espera una interfase, tú podrías conectar directamente la base de datos de producción y decir, ¿sabes qué? Pues tráeme los empleados de la base de datos real, pero eso implicaría que a lo mejor vas a tener que modificar cosas directamente a la base de datos en producción. ¿Y qué pasa si tú quieres hacer pruebas? Si tú quieres decir, por ejemplo, pues quiero probar cómo se comporta mi programa cuando, por ejemplo, no encuentro el empleado que le estoy preguntando, o cuando esto a lo mejor está roto y no hay agua, o no hay datos, o no hay base de datos, o diferentes cosas, ¿no? Pues pasa que va a ser muy difícil para ti si lo programas así directo dependiendo totalmente de la base de datos, sin una interfase. Es lo que tendrías que hacer, implementarlo directo aquí en tu programa, de aquí mismo consultar los empleados y estarías, por así decirlo, casado con esa base de datos. Si lo haces por medio de una interfase, tienes la ventaja de que puedes simular el comportamiento de lo que sea que esté de este lado, por ejemplo, en tus pruebas unitarias. Es una gran ventaja que representan las interfaces. Puedes probar, por ejemplo, qué va a pasar cuando yo le pregunte algo a mi base de datos y ese dato no exista. Pues yo me implemento un
una cosa que en programación se llama mock, que es básicamente simular una interfase o decirle tú qué esperas. Es decir, en esta prueba yo te voy a preguntar por un empleado y tú me vas a responder como si no existiera ese empleado, y quiero ver cómo se comporta el resto de mi programa. Pues las interfaces te dan esa flexibilidad de que tú puedas básicamente conectar y desconectar aquí las cosas que tú quieras, que eso para términos de pruebas es súper útil porque nuevamente no tienes que depender de la base de datos real en producción. Imagínate que lo que quieres probar es el proceso de eliminar todos los empleados. Yo tengo una función que es para eliminar todos los empleados, pues no la vas a probar con la base de producción. Tampoco probarla con una base de datos de prueba sería lo más o lo ideal, porque pues tendrías que estar levantando una base de datos cada vez que quieras correr las pruebas unitarias. Entonces, ¿qué haces? Creas un mock, que podría ser como acá la botella, que simplemente le vas a decir qué esperas que te regrese en cada prueba, porque en las pruebas unitarias lo que te interesa probar es únicamente pues de forma unitaria, valga la redundancia, cómo se comporta tu programa. Otra gran ventaja que representan las interfaces es en términos de flexibilidad. No te quedas casado con una sola implementación. Por ejemplo, pues ya lo vimos, ¿no? Con el ejemplo del aspersor. ¿Qué pasa si tú empiezas tu implementación y dices, no, pues mis datos yo los quiero guardar en MySQL, pero 6 meses después deciden que es mejor guardarlos a Mongo y se va a hacer una migración a Mongo? Si tú implementaste esto por medio de interfaces, tienes la flexibilidad de simplemente empezar a implementar una nueva conexión, un nuevo set de métodos o un nuevo objeto que te cumpla con todas estas reglas. Y cuando se haga la migración, simplemente desconectas uno y conectas el otro y tienes esa flexibilidad. Tu código acá no lo tienes que tocar, lo cual es una gran ventaja porque pues, tú estás seguro de que ya todo funciona bien. Lo único que tienes que garantizar es que tu nueva implementación de estas reglas funcione de manera correcta. Entonces, ese es la analogía, ¿no? Esa es la forma en la que a mí se me ha facilitado bastante entender lo que son las interfaces. Espero les sea de utilidad. Si me apoyan dándole like, compartiendo el video, suscribiéndose al canal. Estoy trabajando también ya en la creación de un curso. Varias personas me han sugerido ahí en los comentarios hacer formalmente un curso sobre Go. Entonces, si eso sería de tu interés, te invito a que me pongas ahí en los comentarios qué temas te gustaría conocer, qué te gustaría que incluyera el curso, y también si tienes alguna idea de qué te gustaría que hiciera en próximos videos, será muy bienvenida. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo.